En este video vamos a regresar a algunos conceptos que ya fueron analizados en videos previos. Veremos nuevamente lo que es el modelo, el modelado y las etapas que se recomiendan para construir un modelo. Finalmente analizaremos un ejemplo concreto. Vimos que un modelo es una aproximación del sistema real. Construir un modelo es un proceso continuo. A medida que descubrimos sus debilidades y vamos perfeccionando el modelo, este modelo se va mejorando a lo largo del tiempo. Es un arte porque para un mismo sistema y un mismo objetivo, dos ingenieros distintos van a aplicar en algún momento criterios distintos, ya que no existen reglas fijas para definir completamente un modelo. Debemos aspirar a construir un modelo realista en el sentido de que sus predicciones concuerden con la conducta real del sistema real. Tiene que ser robusto y aquí lo que queremos decir es que se debe poder resolver ese modelo bajo cualquier condición a la cual se pueda someter el sistema real. Vimos también una serie de etapas que se recomiendan para construir un modelo. Y el primer punto es la definición de los objetivos. Hicimos hincapié en la importancia de este punto debido a que la definición del objetivo del modelo es lo que nos va a guiar en la identificación de las variables relevantes que hay que copiar en el modelo. El segundo punto era la formulación del modelo conceptual, donde nosotros tenemos que llegar a comprender el proceso que se desarrolla dentro del sistema a un nivel conceptual. Tenemos que identificar todas las transformaciones y fenómenos que ocurren dentro del sistema. En la etapa 3, recurrimos a todos nuestros conocimientos previos y seleccionamos las ecuaciones matemáticas que representan a todos los fenómenos o transformaciones que hemos analizado en la etapa 2 del modelo conceptual. Una vez que tenemos nuestro modelo matemático, hacemos la estimación de los parámetros de ese modelo. Para eso podemos recurrir a la experimentación y luego hacer una regresión para identificar los valores de los parámetros. En el quinto paso hacemos una simplificación. Vimos dos tipos de simplificación. En la primera se desprecian los fenómenos, se pueden linealizar, se supone constante algunas variables y este tipo de simplificación provoca pérdida de exactitud. Aquí tenemos dos simplificaciones de ese tipo donde la viscosidad y la densidad se suponen constantes bajo las condiciones en que va a funcionar el modelo. Esta simplificación provoca una pérdida de exactitud que dependiendo del rango de trabajo del modelo puede ser tolerable o no. Si es tolerable, se realiza la simplificación. Otro tipo de simplificación era la eliminación de variables. Esta simplificación no provoca pérdida de exactitud, pero sí de información. Y aquí vimos un ejemplo donde teníamos dos ecuaciones del modelo cinético y eliminábamos la constante cinética para de esa manera pasar de tener dos ecuaciones con dos incógnitas a tener una única ecuación con una incógnita. Se simplifica el modelo, pero perdemos información. Ya no conocemos el valor de K. Una vez que tenemos simplificado nuestro modelo matemático, hacemos el análisis de consistencia matemática, que tiene dos dimensiones. Primero analizamos que el grado de libertad sea nulo, y habíamos definido el grado de libertad como incógnitas menos ecuaciones. También habíamos dicho que para intentar resolver el modelo matemático, lo primero que tenemos que asegurarnos es que el grado de libertad sea nulo. Y para anular el grado de libertad tenemos dos caminos. Uno es ajustar la cantidad de incógnitas o ajustar la cantidad de ecuaciones. Como eso puede ser complejo, porque no sabemos si ajustar la incógnita o ajustar las ecuaciones, vimos a lo largo de los videos anteriores un método para ir escribiendo las ecuaciones que son las necesarias y suficientes para construir el modelo. Así que si seguimos esos pasos, vamos a estar seguros de la cantidad de ecuaciones que tenemos. Entonces solamente nos quedará ver
la cantidad de incógnitas que deberíamos tener en nuestro modelo. Eso nos va a fijar la cantidad de datos que requiere nuestro modelo. La segunda etapa o segunda parte del análisis de consistencia matemática es la consistencia de unidades. Ya habíamos destacado la importancia de esta etapa y la recomendación era que pasen todos los datos y todas las ecuaciones a un único sistema de unidades, el que sea el más conveniente para el sistema que estamos analizando. Para sistemas pequeños, con magnitudes pequeñas, nos convendrá el sistema CGS. Y a medida que vamos escalando el sistema, llegaremos a unidades como el sistema internacional, que es el que vamos a emplear en la materia. Analizamos el grado de libertad y vimos algunos ejemplos. Aquí teníamos una ecuación lineal, un sistema de ecuaciones lineales, y vimos el efecto de los datos, ¿no? Si no agregábamos datos, teníamos unas 8 incógnitas que producían un grado de libertad 6, que es mayor que 0, por lo tanto el sistema es indeterminado. Si definíamos 6 datos, las incógnitas nos quedaban igual a 2 incógnitas, x e y el grado de libertad se reducía a 0, produciendo un sistema determinado. Si definíamos 7 datos, nos quedaba una sola incógnita y el grado de libertad se nos hacía negativo, produciendo un sistema sobredeterminado que no tiene solución. Vimos también que no solo es importante considerar la cantidad de datos que suministramos al modelo, sino también la calidad de esos datos, dónde ubicamos los datos. Aquí tenemos nuevamente 6 datos, lo que nos deja 2 incógnitas, nos produce un grado de libertad 0, pero analizando las ecuaciones vemos que en realidad los datos están mal ubicados y que hay una ecuación que no tiene la información suficiente para ser resuelta. Si ustedes ven, los datos están en A, B, C, F, ¿okay? A, B, C, F, y tenemos el X y el Y. Así que la primera ecuación no va a poder suministrar ninguna información porque ya está completa. Y la segunda le hace falta información para poder darnos los valores de D y E. Por eso la importancia de la localización de los datos. También vimos la importancia de que las ecuaciones sean linealmente independientes. Aquí teníamos un sistema de ecuaciones lineales formado por 2 ecuaciones. Despejábamos la incógnita I y hacíamos la gráfica para ver los distintos tipos de situaciones que se pueden dar con este sistema. En la primera gráfica corresponde a un sistema determinado, la segunda, la del central, corresponde a un sistema indeterminado y la tercera corresponde a un sistema incompatible, que no tiene solución. Les recomendé un video para que vean este tema. Continuando con la etapa de modelado, ya resuelto el tema de consistencia matemática, pasamos a la resolución del modelo, que se puede hacer por programación o a través de utilitarios. Aquí en la materia lo vamos a hacer a través de utilitarios principalmente. Una vez que resolvamos nuestro modelo, hacemos la verificación, que es verificar si hemos trasladado bien el modelo que tenemos escrito en el papel a la computadora. Para eso tenemos que verificar que hemos cumplido con la sintaxis del programa que estamos utilizando. Algunos puntos que son comunes es analizar si el programa o lenguaje distingue entre minúscula y mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos el T, que nosotros en los modelos usamos el T minúscula para el tiempo y el T mayúscula para la temperatura. Si nuestro programa no distingue entre minúscula y mayúscula, habría un problema, porque para él ese T minúscula sería igual a la T mayúscula. Otro punto a considerar es cómo se escribe el logaritmo en nuestro lenguaje.
en algunos lenguajes, el logaritmo neperiano, que nosotros escribimos en el papel como ln, se tiene que escribir como log. Entonces hay que ver en el manual de ayuda del utilitario o del lenguaje de programación que elijamos. Otro punto importante es que tenemos que tener en cuenta el orden de precedencia de los operadores matemáticos. Vimos algunos ejemplos sobre cómo el orden de precedencia tiene que ser respetado porque si no los cálculos dan en forma errónea. Por último, superada la etapa de verificación, pasamos a la etapa de validación, donde lo que se hace es, para ciertos casos testigos, comparar las predicciones que realiza nuestro modelo con las salidas que tuvo el sistema real en esos casos testigos. Si superamos esta etapa, si las predicciones concuerdan con lo observado en el sistema real, entonces damos de alta nuestro modelo y comenzamos a trabajar. Y mientras trabajamos con ese modelo, vamos a ir recorriendo el camino de perfeccionamiento. A medida que usemos nuestro modelo y detectemos sus debilidades, vamos a ir modificándolo para que mejore sus características. Ese es en cuanto a la etapa a seguir para construir un modelo. Y comenzamos viendo que todos nuestros modelos en la materia van a tener un formato matemático particular, el de modelo de espacio de estados, donde las variables de estado definen un punto en el espacio Rn que se denomina estado. Para sistemas con parámetros concentrados, nuestro modelo de espacio de estado está formado por un sistema de ecuaciones diferenciales, donde hay una ecuación diferencial por cada variable de estado. Lo llamamos sistema ODES, de las siglas en inglés, y ese sistema está acoplado a un sistema de ecuaciones algebraicas, donde una ecuación algebraica nos va a permitir, o está asociada a una variable de salida. Ese sistema de ecuaciones algebraicas la denominamos AES, también por sus siglas en inglés. Para resolver este sistema de ecuaciones necesitamos inicializar las variables de estado, y eso lo hacemos a través de los valores iniciales. Cuando resolvemos este modelo, el resultado que obtenemos es cómo varía cada variable de estado y cómo varía en el tiempo cada variable de salida. Por ejemplo, ahí tenemos cómo evoluciona la temperatura en el calentador que analizamos anteriormente. Si queremos predecir para el sistema de estado estacionario, simplemente tenemos que anular la derivada, con lo cual el sistema de ecuaciones diferenciales se vuelve un sistema de ecuaciones algebraico. Y todo el modelo está formado por un sistema de ecuaciones algebraico. Para un sistema con parámetros distribuidos, se sustituyen las ecuaciones diferenciales ordinarias por un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Ahora el tiempo no es la única variable independiente, sino que se suman las coordenadas espaciales, y por eso tenemos el operador gradiente y el operador nabla. Sigue el sistema de ecuaciones algebraicas para determinar las variables de salida. Y ahora, en lugar de dar condiciones iniciales puntuales, tenemos que dar perfiles de condiciones iniciales, donde para cada variable de estado tenemos que definir cómo eran sus valores a lo largo de las coordenadas espaciales en el momento inicial de la simulación. Si resolvemos este modelo, lo que vamos a obtener es cómo varía cada variable de estado en el tiempo y en cada punto espacial. Y lo mismo obtenemos para cada variable de salida. Vimos el ejemplo para un reactor tubular, que era necesario, si considerábamos la temperatura, era necesario suministrar un perfil inicial de temperatura a lo largo de Z, y está ahí suministrado como una línea azul, quiere decir que el reactor comenzó con una temperatura constante, y a medida que avanzó el tiempo de T0 a un cierto tiempo T, la temperatura se fue elevando dentro del reactor, definiendo un perfil como el que está en la línea roja.
Luego vimos que las ecuaciones diferenciales de un modelo de espacio de estado se originan de los balances dinámicos de materia, de componentes, de energía, de cantidad de movimiento, y que tenemos un balance por cada variable de estado del modelo. Las ecuaciones algebraicas, en cambio, vienen de balances pseudoestacionarios y de ecuaciones constitutivas. Ahora vamos a aplicar las etapas del modelado a un ejemplo concreto. Para ello, vamos a analizar este sistema, que es una taza de café, y nuestro objetivo es ver cómo se enfría a lo largo del tiempo. Para ello, planteamos el modelo propuesto por Newton para describir el enfriamiento de un objeto a temperatura T que está sumergido en un medio con temperatura constante TA. Para Newton, la velocidad de enfriamiento, que está dada por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, va a ser proporcional a la diferencia de temperatura que existe entre el objeto y la temperatura del medio ambiente, siendo la constante de proporcionalidad R. Veamos el efecto de este signo negativo. Si el objeto está a temperatura T superior a la del medio que lo rodea, TA, el paréntesis va a tener un valor positivo. Multiplicado por R sigue siendo positivo, y multiplicado por el menos se hace negativo, lo que hace que la derivada de la temperatura del objeto con respecto al tiempo sea negativa, prediciendo en forma correcta que el objeto se va a enfriar. Para resolver este modelo necesitamos condiciones iniciales. Para T igual a 0, el tiempo igual a 0, tenemos que la temperatura va a ser igual a T0, un valor que tiene que ser dato para poder resolver el modelo. El modelo no es suficientemente simple como para no tener que recurrir a la simulación, porque se puede resolver en forma analítica. Y la solución analítica es la siguiente. Veamos esta solución. La ecuación nos plantea que para tiempo igual a 0, el exponencial se va a hacer 1, y lo que va a producir que la temperatura sea igual a T0. Para tiempo tendiente a infinito, el exponencial se va a anular, y lo que va a producir que la temperatura tienda a TA, lo que es correcto. Entonces, el modelo predice en forma adecuada tanto las condiciones iniciales como las condiciones finales. Para poder usar el modelo, tenemos que averiguar los valores de los parámetros del mismo, que son TA, T0 y R, en particular R. Para ello vamos a recurrir a realizar algunos experimentos. Midiendo la temperatura inicial del objeto, se tiene que está a 82.30 grados centígrados y la temperatura del medio ambiente, que en este caso es el aire, es 17 grados centígrados. Luego se procedió a recolectar medidas de temperatura a lo largo del tiempo. Y para 46 minutos de medición, tomando muestra cada 2 minutos, se obtuvieron los valores de temperatura que se muestran en la tabla. Con estos valores de temperaturas se puede hacer una regresión del modelo y estimar R. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es definir la función que vamos a ajustar a los datos experimentales empleando la línea de tendencia de Excel. Como guía, tenemos la solución analítica que expresa la temperatura en función del tiempo. Lamentablemente, esta función no está disponible en el menú de Excel para hacer el ajuste mediante línea de tendencia, por lo que vamos a tener que transformarla en otra expresión que sí esté disponible. Para ello, pasamos TA a la izquierda, el paréntesis pasamos dividiendo a la izquierda y aplicamos logaritmo a ambos miembros. La forma que obtenemos la podemos comparar con la ecuación de una línea recta, donde el logaritmo sería el I, el R sería el A, el T sería el X y B sería nulo. Entonces ya tenemos las herramientas para ir a Excel. Lo que tendríamos que hacer es graficar en Excel el logaritmo del paréntesis en función del tiempo
y pedirle que por línea de tendencia ajuste una recta haciendo B igual a 0. Si procedemos de esa forma, el valor de A que reporte Excel va a corresponder al valor de R, que es el parámetro que estamos tratando de calcular. Vamos a Excel. Aquí está la tabla de datos. En la primera columna está el tiempo, en la segunda la temperatura y en la tercera está el logaritmo que fue calculado de esta forma, ¿sí? Como lo había presentado en la diapositiva. Veamos la fórmula que tenemos en esta celda del logaritmo. En esa celda se combinan referencias absolutas con relativas. Las absolutas las empleamos para referirnos a los parámetros que están aquí, que es la temperatura inicial y la temperatura ambiente. Y la relativa, que es B2, la usamos para referirnos al tiempo. Entonces vemos que F2 protegido el 2 refiere a la temperatura inicial, F peso 3 protegido el 3 refiere a la temperatura ambiente, B2 es la referencia relativa al tiempo, que se va a ir actualizando cuando yo copie hacia abajo, y F3 nuevamente es la referencia a la temperatura ambiente. Para copiar hacia abajo, había que pararse en la celda, ir al borde, a la esquina inferior izquierda, a esta parte, hasta que se vuelve una cruz, y arrastramos. Con eso se actualizan las referencias relativas, mientras quedan iguales las referencias absolutas. Ahora graficamos el tiempo y el logaritmo. Vamos a graficar el logaritmo de la diferencia de temperatura, esta que está aquí, en función del tiempo. Hacemos una gráfica de dispersión, que es la que está aquí. Resulta esta gráfica y le agregamos una línea de tendencia lineal con B igual a 0. Ya saben que eso se hacía señalando la intersección al eje con valor igual a 0. Según Excel, tenemos esta expresión. El A sería 2.50 por 10 a la menos 0,2, que correspondería a un R del mismo valor. En cuanto a las unidades, recuerden que X es tiempo. Entonces, y ahí es adimensional porque el logaritmo del diferencial de temperatura, de esta diferencia de temperaturas. Entonces, y si Y es adimensional y X tiene valor de tiempo, esta constante tiene que tener valor de tiempo a la menos 1. Como el tiempo está en minutos, esta constante tiene que estar expresada en minutos a la menos 1. Regresemos al Power. Entonces, a partir de este gráfico, conseguimos el R, que va a ser 0.025 minutos a la menos 1. Este modelo que tenemos, que hemos presentado, es un modelo empírico, porque fue obtenido en base a la experiencia. Ahora vamos a escribir para el mismo sistema y con el mismo objetivo de predecir la evolución de la temperatura, vamos a escribir el modelo basado en los primeros principios. Para ello tomamos como volumen de control al líquido, al café líquido, que vamos a suponer que tiene las propiedades del agua. Para este volumen de control podemos plantear el balance de materia global, pero no tiene sentido porque no ingresa ni sale nada de ese volumen de control, así que no lo escribimos. Tampoco escribimos el de componentes por el mismo motivo. Y solamente nos interesaría el balance de energía, porque es lo que está saliendo del volumen de control. Haciendo el balance de energía y simplificándolo para este sistema, obtenemos que es el volumen líquido por la densidad de líquido por Cp, diferencial temperatura con respecto al tiempo, igual a lo que sale, que es menos Q, donde Q es el flujo de calor. Y esos serían todos los balances que podemos escribir para este sistema. Ahora deberíamos agregar las ecuaciones constitutivas y tantas como sea necesaria para reducir el grado de libertad a 0.
Si analizamos esta ecuación, vamos a ver que el volumen es dato, tiene que ser dato, ρ va a ser dato, Cp también va a ser dato, y nos quedan dos incógnitas, que son la temperatura y el flujo de calor. Y tenemos una única ecuación, así que el grado de libertad es 1. Tenemos que agregar una ecuación para anular ese grado de libertad. Y la ecuación que agregamos es la siguiente, que es la de transporte, que define el flujo de calor Q en función de U, que es el coeficiente global de transferencia de energía, A, que es el área de transferencia, y la diferencia de temperaturas. Esta ecuación no incorpora ninguna incógnita nueva, porque U y A tiene que ser dato, TA es dato, entonces tenemos un sistema con dos incógnitas, que es T y Q, con dos ecuaciones. El grado de libertad es 0, y ya está completo nuestro modelo de espacio de estado. Ahora tenemos que escribir los parámetros. Para escribir los parámetros, determinar los parámetros, vamos a suponer que el líquido tiene las mismas propiedades que el agua. Entonces el Cp es una caloría por grados centígrados y la densidad es 1 kilo por decímetro cúbico. El diámetro de la taza es 8 centímetros y el nivel es igual a 7 centímetros. La base está sobre una mesa aislante y entonces no va a disipar calor por esa superficie. Hasta aquí tenemos nuestros primeros pasos desarrollados para la construcción del modelo. Primero hemos planteado un modelo conceptual, que era que la taza no recibe ni pierde masa, por lo cual no había que aplicar el balance de materia global. Lo mismo pasaba con los componentes, y el único fenómeno que estaba ocurriendo era que se disipaba calor. Y ese modelo conceptual lo hemos plasmado con las correspondientes ecuaciones de física y química. Hemos hecho nuestro balance de energía para describir la pérdida de energía y hemos incorporado una ecuación que describe la velocidad de transferencia del calor hacia el medio. Luego hemos determinado los parámetros. Casi tenemos todos los parámetros, nos quedan determinar algunos, como el U y el A. Bueno, el A y el volumen lo vamos a determinar en función del diámetro y de la longitud. Vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer para mantener la consistencia matemática del modelo es pasar todos nuestros datos a un único sistema de unidades. Vamos a trabajar con el sistema internacional, el SI. Entonces el Cp va a quedar como 4.187 por 10 al cubo, joule por kilogramo grado centígrado. Y la densidad va a quedar en 1000 kilogramos por metro cúbico. El diámetro pasa a 0.08 metros y el nivel pasa a 0.07 metros. Con estos datos ya convertidos podemos hacer los cálculos y siempre se va a mantener dentro del mismo sistema de unidades. El área nos queda como 2.262 por 10 a la menos 2 metros cuadrados y el volumen nos queda como 3.519 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Para el volumen no hay problema, lo que hicimos fue usar el diámetro de este disco líquido y lo multiplicamos por el nivel y obtenemos el volumen del cilindro líquido. En cuanto al área, el área se obtiene sumando el área de la tapa líquida superior más el área lateral, porque eso son las paredes a través de las cuales va a transferir el calor, el líquido. No se considera la tapa inferior porque está apoyada en una mesa aislante. Entonces esta área surge de sumar la superficie de la tapa superior del líquido y la superficie lateral del volumen líquido. En todo este modelo se está considerando que el efecto del material de la taza es despreciable y solamente estamos analizando el volumen líquido. Nos queda ahora estimar los parámetros U. El parámetro U. Para hacer eso, vamos a comparar el modelo de espacio de estado que tenemos ahora con el modelo
de enfriamiento de Newton, que está a la derecha. Si hacemos el análisis visual, vamos a ver que existe esta relación. El U es igual a R por volumen, por densidad, por Cp, sobre el área. ¿Sí? ¿Cómo se consigue eso? Reemplazando el Q en esta ecuación diferencial por su expresión y comparando. Y vamos a ver que el R entonces nos queda U por A sobre D por Rho por Cp. Ese sería R. Y despejando de ahí a U obtenemos esto. Sabiendo que R es 4.167 por 10 a la menos 4 segundo a la menos 1, donde aquí hemos transformado el valor que teníamos en minuto a la menos 1, la hemos llevado a segundo a la menos 1, podemos calcular el U. El U va a dar 27.14 Joule sobre segundo por centímetros cuadrados grados centígrados. Una observación importante es que el U es un parámetro constante y no va a depender ni del área ni del volumen del líquido. Si nosotros variamos el área o el volumen líquido y no su composición, vamos a mantener el mismo valor de U. Bien, hasta aquí tenemos entonces planteado ya el modelo de espacio de estado y ya hemos determinado los valores de todos sus parámetros. Ahora pasemos a ver cómo se lo resuelve. Para resolverlo necesitamos integrar esta ecuación diferencial y simultáneamente resolver la ecuación algebraica que está acoplada. Para integrar podemos elegir el método más simple que existe, que es el método de Euler. En el método de Euler se considera que la derivada de I con respecto al tiempo es igual a una función del tiempo y de I. Para integrar esta función, lo que se hace es se discretiza el tiempo con un delta t. Entonces tenemos los puntos temporales separados por un intervalo constante, delta t. Teniendo esto en cuenta, se aproxima la derivada de I con respecto al tiempo con un cociente de deltas, delta I sobre delta tiempo, que es aproximadamente igual a la función derivada. Despejando de aquí el delta I, tenemos esta expresión, delta I igual a el F por el delta de tiempo. Y este es el principio de integración de Euler. En este método calculamos el tiempo TI en función de esta fórmula, I por delta T. Entonces, para I igual a 0 tenemos T0, que va a ser igual a 0. Para I igual a 1, vamos a tener que T1 es igual a delta T. Para I igual a 2 tenemos T2 es igual a 2 delta T, y así sucesivamente. En cuanto a los valores correspondientes de I, están dados por esta fórmula. El I0 es igual al valor inicial de I, que tiene que ser dato. Y los I sucesivos se obtienen mediante la fórmula de Euler, que es I sub I más 1, va a ser igual al I anterior, I sub I, más la derivada evaluada en el punto anterior, Ft sub I sub I, por el delta de T. Gráficamente, lo que nosotros queremos hacer es, partiendo de un valor conocido de I, que está en este punto, queremos estimar el siguiente valor para TI más 1, que estaría sobre este punto, donde la línea roja es la verdadera función que representa a I, y es la función que queremos conocer, pero es desconocida. Entonces lo que hace Euler, para estimar este segundo punto, que es el valor que deseamos estimar en T sub I más 1, lo que hace Euler es hacer una aproximación lineal. Supone que la pendiente en T sub I se mantiene constante y extrapola esa recta hacia TI más 1 para estimar el I sub I más 1. Entonces aquí tenemos dos puntos. El azul es la estimación de Euler, que es I sub I más 1, que se obtiene con esta fórmula. Y abajo está el punto rojo, que es el verdadero valor de I, que es I evaluado en el tiempo T I más 1. El punto rojo es desconocido y el I sub I más 1 es la estimación de Euler. Y la diferencia es el error. Mientras
menos sea el delta t, menor va a ser el error. Mientras más lineal sea la función roja, menor también va a ser el error. Este es el método de Euler que vamos a utilizar para integrar las ecuaciones diferenciales de nuestro modelo, el de la taza de café. Entonces partimos definiendo un delta t y a partir de él calculamos los TI. Conociendo el I0, vamos a calcular los siguientes I usando la fórmula de Euler. Esto se hace mediante una tabla de cálculo, como la que está aquí, donde tenemos una columna I de iteraciones, la columna de tiempo, donde vamos viendo que el tiempo va de a delta t, y la columna de I, donde sería el I0 el primer dato, y luego vamos estimando los siguientes I con la fórmula de Euler. Esto llevado a un algoritmo general para resolver cualquier modelo de espacio de estado sería el siguiente. En este algoritmo general tenemos varias secciones. Comenzamos con la lectura de datos. Leemos a través de una función leerDatos, leemos los valores de los parámetros del sistema y de las variables del sistema. Entonces aquí está representada por el vector U, que es el vector de variables manipuladas, que tiene que ser datos, el vector D, vector de variables de perturbación, el vector de parámetros, el vector de valores iniciales de las variables de estado, que es x sub 0, el delta t, que tiene que ser especificado por el usuario, y el tiempo final de simulación. Todas estas variables y vectores tienen que ser suministrados por el usuario. Tienen que ser datos para el algoritmo. Una vez que hemos leído los datos, pasamos a la inicialización, donde hacemos t igual a 0, le asignamos el valor 0, y al vector de estado le asignamos los valores iniciales de las variables de estado. Luego de la inicialización pasamos a resolver el sistema de ecuaciones algebraicas. Para eso llamamos a una rutina de resolución de ecuaciones algebraicas que va a devolver el vector de variables de salida para el tiempo 0. Estamos en el tiempo 0. A esta altura ya tenemos conocidos las variables de estado en el tiempo 0, que es el x, y la variable de salida en el tiempo 0, que es el y. Podemos mostrar entonces los resultados, porque ya conocemos el estado completo del sistema. Entonces llamamos a la función mostrar resultados, que presenta el valor del tiempo, que ahora es 0, por el valor del vector de variable de estado y el vector de variable de salida, todos en el tiempo 0. Y ahí estaría informado el estado del sistema en el tiempo 0. Ahora entramos en un bucle, que es de simulación, donde comenzamos actualizando el vector de variables de estado. Para eso llamamos a la función de integrar ecuaciones diferenciales y le pasamos como parámetro el delta t y el valor actual de las variables de estado en el vector x. Esta función va a avanzar un paso delta t de tiempo y va a actualizar los valores del vector de estado x a los nuevos valores correspondientes al nuevo tiempo. Entonces eso es lo que ocurre en esa línea, donde se le asigna a x los valores correspondientes al nuevo tiempo, que resultaron de integrar de ecuaciones diferenciales. Lo mismo se hace con el tiempo. Al tiempo se lo adelanta un paso delta t, haciendo el t anterior más el delta t da el nuevo tiempo. Luego resolvemos las ecuaciones algebraicas para obtener los nuevos valores de i. Y a esta altura ya conocemos el estado completo en el tiempo t. Ya conocemos el vector x y conocemos el vector y. Entonces mostramos los resultados informando el tiempo, los valores de las variables de estado y los valores de las variables de salida. Si t es igual a tf, se detiene ya la simulación. Pero si t no es todavía igual a tf, volvemos al bucle repetir, volvemos a actualizar la variable de estado
aquí llamando al integrador, actualizamos el tiempo, lo adelantamos del tiempo, resolvemos la ecuación algebraica y actualizamos los valores de i y mostramos ahora el estado para 2 delta t. Si el tiempo no alcanzó el tiempo final, volvemos a actualizar, ahora ya estaríamos en 3 delta t, actualizamos para x, el tiempo sería 3 delta t, actualizamos las variables de salida y mostramos el estado para 3 delta t. Y así hasta que el tiempo alcance el tiempo final, donde la simulación se detiene. El modelo de la tasa involucra una única ecuación diferencial, la siguiente. Si la comparamos con el modelo planteado por Euler, podemos deducir que I es la temperatura y el F va a ser menos Q sobre V por rho Cp. Luego Euler calcula los tiempos T sub I y haciéndolo igual a I por delta T. En la tasa también se va a proceder de la misma forma. Euler inicializa la variable de estado. En la tasa vamos a tener que inicializar la temperatura. Y luego Euler aplica la fórmula que permite ir calculando los sucesivos valores de la variable de estado. Para el caso de la tasa, tenemos que la temperatura en I más 1 va a ser igual a la temperatura de I menos Q en el tiempo TI sobre volumen, densidad y calor específico. Todo por delta T. Para calcular el QI, porque es una variable, vamos a recurrir a la ecuación algebraica del modelo. Entonces, el Q sub I va a ser igual a U por A por T, la temperatura en el tiempo I, menos TA. Con estas consideraciones, el algoritmo de simulación para la tasa nos queda como sigue. En las primeras líneas leemos los datos, que en este caso serían el valor de U, Cp, ρ, V, A, la temperatura ambiente, el T sub 0, que es la temperatura inicial, el delta T, que es el paso de integración, y el tiempo final de simulación. Procedemos a la inicialización, haciendo tiempo igual a 0, y la temperatura le damos el valor inicial. Luego resolvemos el sistema de ecuaciones algebraicas para calcular las variables de salida, la única variable de salida que tiene el sistema, que es Q. Y Q lo calculamos como U por A por la temperatura menos TA. A este punto ya tenemos completo el estado del sistema. Conocemos la variable de estado temperatura y la única variable de salida Q. Así que mostramos el estado del sistema en el tiempo 0. Está la línea mostrar el tiempo, la temperatura y Q. Ahora entramos en el bloque de simulación, donde primero actualizamos la temperatura para el nuevo delta T. Entonces la actualizamos de acuerdo a la fórmula de Euler. Hacemos el nuevo valor de la temperatura igual al valor anterior, menos Q sobre V por ρ por Cp por delta T. Y también actualizamos el tiempo, lo hacemos avanzar un delta T. Ahora el tiempo vale un delta T. Resolvemos el sistema de ecuación algebraica para calcular la variable de salida, Q. Otra vez evaluamos la ecuación algebraica y ahora ya conocemos Q en el tiempo delta T. Y mostramos los resultados. Para el tiempo igual a delta T, mostramos la temperatura y el calor. Como todavía no alcanzamos el tiempo final, repetimos el bucle. Actualizamos la temperatura para 2 delta T, llevamos el tiempo a 2 delta T y calculamos el Q correspondiente. Y mostramos ahora el estado en 2 delta T. Y así hasta que el tiempo alcance el valor final cuando se va a detener la simulación. Aquí en la gráfica vemos la evolución de la temperatura para 3 casos. Primero tenemos la línea celeste, es la tabla experimental, son las mediciones experimentales. Los cuadraditos rojos son el perfil obtenido con la solución analítica de la ecuación diferencial del modelo de espacio de estado. Y el triángulo gris corresponde al perfil obtenido
con el método de integración de Euler. Como pueden ver, hay pequeñas diferencias. Con la experimental, las diferencias están porque el modelo tiene sus limitaciones. Y las diferencias que existen entre los cuadrados naranja y los triángulos grises es prácticamente casi nula. Entonces muestra que la solución numérica que hemos obtenido por simulación es casi idéntica a la solución analítica que habíamos presentado previamente. Vamos a ver cómo se obtuvieron estas curvas empleando dos programas. Uno es Excel y el otro es S+. En Excel copié primero la tabla experimental. Tenemos la primera columna, es el tiempo. La segunda columna corresponde a la temperatura medida experimentalmente. La tercera columna es la temperatura que se obtiene evaluando la solución analítica. ¿Sí? La solución analítica, recuerden que era esta. Aquí, si ingreso a la fórmula, voy a acercar la pantalla, van a ver que la fórmula corresponde a la fórmula de la solución analítica. ¿Sí? G2 es la temperatura inicial, G4 es la temperatura ambiente, después viene la función exponencial de menos G3, que es R, y A2, que es el tiempo, más G4, que es la temperatura ambiente. Vean cómo se usaron las referencias absolutas para los parámetros y las relativas solamente se usó para el tiempo, que es el que se tiene que actualizar cuando copia hacia abajo. Bueno, si copiamos hacia abajo, vamos a obtener toda la columna número 3, correspondiente a la temperatura analítica. Para el error, para estimar el error que existe entre la solución analítica y la experimental, vamos a ver, hicimos la temperatura experimental menos la temperatura analítica sobre la temperatura analítica. Todo esto no está multiplicado por 100 porque cuando di formato a la celda le di formato de porcentaje, así que Excel hace la multiplicación solo. Y por lo tanto me informa un error porcentual. Ven que el error llega hasta el 5% entre la solución analítica y los datos experimentales. Estos errores se pueden deber a errores de medición en la experiencia y también se puede deber a limitaciones del modelo. Alguna consideración que se hizo en el modelo no aplica en la realidad. Por ejemplo, quizá el R no sea una constante. Ahora veamos cómo se obtuvo la solución mediante integración numérica. Antes, aquí está en el gráfico. Ustedes pueden ver en el gráfico la diferencia que existe entre la solución analítica y la temperatura experimental. La solución analítica son los cuadrados naranjas y la temperatura experimental los rombos azules. Ahora sí vamos a la solución numérica con Euler. Nuevamente tenemos la tabla experimental, está aquí, y ahora en la tercera columna tenemos la temperatura obtenida por el método de Euler. Se agregó una cuarta columna que corresponde al Q, al calor, ¿sí? Y después tenemos el cálculo del error. Bueno, vamos a ver qué fórmulas tenemos en estas celdas. Vamos a la columna de temperatura. En la primera celda de la temperatura tiene que estar el valor inicial de la temperatura, que es dato, que está aquí, ¿no? Que es este 82.30. Entonces, si hago clic, vamos a ver que es justamente eso lo que está en esa celda. Hace una referencia al valor inicial de la temperatura. En cuanto al siguiente, vamos al siguiente valor de temperatura, ya cambia y lo que tenemos es la implementación de la fórmula de Euler. ¿Sí? Esta era la fórmula de Euler y lo que tenemos aquí es la misma.
nos dice que la temperatura actual va a ser igual a la temperatura C2, o sea, la que está arriba, que es la temperatura anterior, menos el Q sobre, y todos estos parámetros que están aquí, que es B, ρ y Cp. Todo eso por este parámetro que es el delta T, que es tal cual habíamos visto para el caso de la tasa. Bien, esta fórmula se copia hacia abajo, porque ya con eso podemos calcular los sucesivos valores de la temperatura. Vamos a ver qué hay en la columna del calor. Ya en la primera celda de la columna de calor tenemos que usamos la ecuación algebraica del modelo. Va a ser H6, que es U, por H7, que es el área, y por un paréntesis S2, que es C2 es la temperatura, es esta, la temperatura del objeto, menos H peso 4, que es la temperatura ambiente. Esta es la ecuación algebraica que nos permitía calcular el Q. Esa ecuación se copia hacia abajo. Entonces, en resumen, en esta celda de temperatura tenemos el valor inicial de la temperatura. En la siguiente celda tenemos ya la fórmula de Euler que se va a copiar hacia abajo. Por el lado del calor, ya de entrada en la primera celda tenemos la ecuación del calor que se va a copiar directamente hacia abajo. Entonces, por último, tenemos el error. El error lo calculamos haciendo la temperatura experimental menos la temperatura conseguida por Euler sobre la temperatura de Euler. Todo esto en porcentaje. Si graficamos eso, obtenemos esta curva, donde vemos que la conducta es bastante similar a la solución analítica. La diferencia que hay entre Euler y la experimental es la misma que se observaba en la solución analítica. Para terminar con el ejemplo, les presento la implementación del modelo de simulación en este programa que se llama S+. S+ Studio es un programa gratuito que fue diseñado para parecerse a MATCAD, pero tiene algunas características que son superiores a MATCAD y bueno, y en otras todavía le falta madurar, pero tal como está ya se puede usar y es bastante útil. Como le digo, en algunas cosas supera a MATCAD. Aquí tenemos entonces la primera sección, que es la definición de datos, y ya ustedes ven una de las potencialidades que tiene esta herramienta es el manejo de unidades. Entonces aquí está definido el Cp como una caloría sobre gramo y delta grados centígrados. Recuerden que las unidades de Cp, cuando decimos grados centígrados, en realidad nos estamos refiriendo a delta grados centígrados. De una forma similar se puede ingresar los otros parámetros del modelo. Tenemos ρ, la temperatura ambiente, el valor inicial de la temperatura, el diámetro, el nivel y la constante de enfriamiento de Newton. Aquí vean que usé las unidades originales del problema. S+ internamente transforma todo al sistema internacional. Entonces vamos a la siguiente sección, donde procedo al cálculo del área. El área de transferencia va a ser igual a la superficie de la tapa superior del cilindro líquido más la superficie lateral. Recuerden que la tapa inferior no se la contaba porque estaba apoyada en una mesa aislante. Entonces aquí nos da el resultado que yo le pedí que me muestre en metros al cuadrado. El volumen se calcula como pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por el nivel del volumen líquido. Y eso nos da 3.51 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Luego calculo el U en función del R, que es dato, lo que da 27.1367 kilogramos sobre segundo cúbico Kelvin. Hasta aquí es la conversión de unidades. Ahora comienza el modelo. El modelo lo ingresó
de esta manera. Primero defino una función Q, y en general, para cada variable de salida debería definir una función en función de las variables de estado. En este modelo defino Q, que es la variable de salida, en función de la única variable de estado, que es la temperatura. Y la defino como U por A por T menos TA. Luego defino, para cada variable de estado, la función diferencial, también en función de la variable de estado. Como aquí tengo solamente la temperatura como variable de estado, tengo la diferencial de temperatura con respecto al tiempo, que la llamo dt, en función de la temperatura, y es igual a todo lo que habíamos visto, que era el F de Euler. ¿Sí? Y aquí está el calor, pero llamando a la temperatura. Recuerden que ahora Q fue definido como una función. Entonces llama en función de la temperatura que yo ingrese a esta función. Por último, vamos a la simulación. Bueno, S más trabaja con base 1, quiere decir que los vectores comienzan con el subíndice 1. Entonces, mi primera temperatura, que sería la temperatura inicial, en vez de ser T sub 0, va a ser T sub 1 en S más. A S le asigno el valor inicial, que era dato, que era T sub 0. Aquí no hay problema porque el 0 no está colocado como un índice de vector, sino como un rótulo, como un subíndice. Ahora pasamos a la simulación. Defino la cantidad de puntos que quiero simular. Coloqué 100. Defino el tiempo final, 46 minutos. Calculo el paso temporal en función del tiempo final y de la cantidad de puntos que quiero calcular. Entonces me da que el delta T es TF sobre n-1. Y ahora hago un bucle, ¿sí?, para calcular el tiempo. Para todos los i en el intervalo de 1 a n, calculo T sub i como i-1 por delta T. Esta era la fórmula que ya habíamos visto con Euler. Y ahora paso a integrar la ecuación diferencial de la temperatura. Para todo lo i, de 2 en adelante hasta n. ¿Por qué de 2? Porque ya el T1 lo tengo definido. Entonces por eso de 2 hasta n, hago T sub i, que es la fórmula de Euler, igual a T sub i menos 1, más la diferencial de la temperatura evaluada en T sub i menos 1 por delta T. Una vez que tengo eso, grafico de la siguiente forma, y aquí tengo cómo se va enfriando la taza de café. Bien, con eso terminamos este video, donde vimos las etapas de modelado, las repasamos y las hemos aplicado a un caso concreto. Será hasta el siguiente video.